amigos, un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios entre a sus corazones para que puedan amar al prójimo. Bueno amigos, a medida que los acontecimientos finales se siguen presentando, se hace urgente dar un mensaje para una humanidad caída e inmoral, perdida en el robo, la mentira, la idolatría y la traición. Un mensaje de salvación. Muchos preguntan, ok, estamos en los tiempos del fin, ¿y ahora qué haremos para ser salvos? El problema es que las mismas iglesias pseudocristianas han pervertido todo el evangelio. Luego, se hace importantísimo primero exponer las mentiras de las iglesias pseudocristianas, como por ejemplo la iglesia evangélica, para luego entonces poder mostrar el verdadero mensaje de salvación. Y partiendo de esa base, miremos la gran mentira del mensaje de que hay un viejo pacto y un nuevo pacto, y que el viejo pacto era el pacto de la ley y el nuevo pacto es el pacto de la fe, y que por tanto en el nuevo pacto la ley ha sido abolida. Es tremendo y es la gran mentira de la iglesia evangélica, la cual ha pervertido el mensaje de el justo vivirá por la fe. Lo ha pervertido totalmente. Muchas personas piensan entonces que pueden vivir en sus pecados y pecar libremente porque según ellos tienen fe. Y como la Biblia dice que el justo vivirá por la fe, entonces ellos pueden pecar porque ya no están bajo la ley, están bajo la fe. Es una perversión terrible del mensaje cristiano. Ahora, si nosotros no nos despojamos de estas cosas, jamás podremos obtener el verdadero mensaje de salvación. Por tanto, si la Biblia dice que el justo vivirá por la fe, ¿qué significa eso? ¿Significa que el pecador vivirá por la fe? No, ¿verdad? Dice el justo vivirá por la fe. Pero ¿qué ha pasado? La iglesia evangélica pervirtió el mensaje. Ahora, si tú quieres saber quién es un hombre justo, leamos la Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 46 al 47. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Ok, entonces ¿quién era justo? Jesús. ¿Jesús fue pecador? No, fue justo. Luego, ¿qué dice la Biblia? Que el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿quiénes son los justos? Los que se comportan igual que Jesús, amigos. ¿Y un pecador se comporta igual que Jesús? No. Por tanto, ¿un pecador puede vivir por la fe? No. Ahora, ¿cómo vivió Jesús su vida? Jesús obedeció todo estatuto, mandamiento y ordenanza de la ley de Dios, y por tanto fue llamado justo. Luego, para nosotros ser salvos, tenemos que clamar esta promesa, la promesa de que el justo vivirá por la fe. Pero si tenemos esta perversión del evangelio en la que estamos en un nuevo pacto donde no hay ley, y supuestamente el justo vivirá por la fe significa que el pecador vivirá por la fe, entonces nunca podremos proclamar esa promesa. Para poder proclamarla tenemos que entender que el justo significa alguien que ha dejado de pecar, que se ha arrepentido y por esto vive por la fe. Luego el justo no es un corrupto, no es mentiroso, no dice malas palabras, no es idólatra, guarda el día de reposo. Eso es una persona justa y es muy distinto a alguien pecador. Recordemos entonces que Jesús fue alguien que estuvo siempre adherido a la ley de Dios. Y entonces ahí sí podemos entender lo que significa la frase el justo vivirá por la fe. Y entonces, ¿es eso el nuevo pacto? ¿O es lo que siempre ha sido? Porque ahí tenemos otro engaño de los imperios religiosos, partiendo también de la iglesia evangélica, la cual está llena de masonería. Sí, la masonería eclesiástica. Dicen mentiras y más mentiras en sus púlpitos. Han torcido y pervertido toda la Biblia.
Luego el hombre angustiado se da cuenta que ha sido engañado y sale corriendo a estudiar la Biblia. Y mejor que se apure porque pronto también la van a prohibir, amigos. Así que, de nuevo, retomando el tema, tenemos que entender que la frase "el justo vivirá por la fe" no hace parte del nuevo pacto, sino que es el mismo pacto que ha establecido Dios con su pueblo, tanto en el viejo pacto como en el nuevo pacto. Siempre ha sido lo mismo: el justo vivirá por la fe. No se dejen engañar, amigos. Leamos en Habacuc capítulo 2 versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿en dónde fue escrito esto? ¿En el Nuevo Testamento o en el Viejo Testamento? Es en el Viejo Testamento, amigos. Entonces, ¿cuál es este gran engaño de esta iglesia evangélica que habla de un nuevo pacto versus un viejo pacto? Y que el viejo pacto era el pacto de la ley y el nuevo pacto es el pacto de la fe. No, ambos pactos son pactos de fe. Ambos pactos dicen: el justo vivirá por la fe. Sí, amigos, no se dejen engañar. Luego, muy seguramente, tú no tienes ni idea cuál es el nuevo pacto y cuál es el viejo pacto, porque te han adoctrinado de una manera tan poderosa que piensas que el viejo pacto era un pacto en el que habían establecidas unas leyes y que todas esas leyes fueron abolidas y ahora se creó un nuevo pacto donde somos salvados por fe. Es un engaño, amigos, tremendo. Y yo te pregunto a ti, ¿quién debe ser condenado? ¿El que guarda el pacto o el que lo viola? Cuando tú estableces un pacto, por ejemplo un pacto de arriendo, y el que lo hace contigo lo viola, ahí mismo sales a denunciarlo, ¿verdad? Porque te golpea directamente el bolsillo donde está tu Dios. Pero ¿qué sucede cuando hablamos del pacto de Dios? Ahí sí tú como que no entiendes bien. ¿Qué sucede? ¿Quién violó el pacto? ¿Quién lo guardó? ¿La ley fue abolida o no fue abolida? No entiendes, ¿verdad? Y entonces, si tú en la vida real tienes muy claro, hablando por ejemplo de un contrato de arrendamiento, que aquel que viola el contrato es el que debe ser condenado, no el que lo guarda. Luego, tú, ¿por qué condenas la ley del viejo pacto? ¿Acaso Dios se equivocó? Porque cuando condenas la ley del viejo pacto, básicamente estás condenando a Dios. Y yo te pregunto, ¿Dios violó el viejo pacto? Amigos, muchos se asombran de mi video pasado cuando se les reveló que Jesús era y siempre será Jehová de los ejércitos, el Dios del Viejo Testamento, el mismo que escribió la ley. Luego entendamos esto, para que podamos discernir el gran engaño de los imperios religiosos. Ellos astutamente han dividido el viejo pacto, en donde pusieron a un Dios malo, y el nuevo pacto, en donde ponen a Jesús. Pero ¿qué ocurre, amigos? Es el mismo Dios, tanto para el viejo pacto como para el nuevo pacto. Es Jesús. Y es la misma ley, tanto para el viejo pacto como para el nuevo pacto. Y es la misma fe, tanto para el viejo pacto como para el nuevo pacto. No ha cambiado nada, amigos. Todo ha sido un terrible engaño de la iglesia evangélica. Tremendo. Recordemos, amigos, que los fariseos terminaron condenando a Jesús. Y resulta que Jesús fue quien estableció el pacto con ellos, dándole sus decretos, sus estatutos y mandamientos. Jesús no violó el pacto. ¿Y qué hicieron los fariseos? Condenaron a Jesús, amigos, cuando Jesús no fue el que violó el pacto. El que lo violó fueron ellos. Es tremendo, amigos. Y de nuevo, cuando tú haces un pacto con alguien, tú esperas cumplir ese pacto y de la misma forma esperas que la otra persona lo cumpla. Y si la otra persona no lo cumple, tú tienes derecho a expulsar a esa persona o a condenarla por haber violado el pacto. Luego, ¿quién debe ser condenado? El que viola el pacto. ¿Y qué es lo que hace la iglesia evangélica de hoy en día con esta doctrina torcida donde establece que hay un pacto de fe? Hoy
en el nuevo pacto, y en el viejo pacto había un pacto de la ley. ¿Qué es lo que sutilmente están haciendo? En realidad están de nuevo condenando a Jesús, siendo que él no violó ningún pacto. Luego, retomemos. Dios establece un pacto. En ese pacto él describe unos estatutos, unas ordenanzas y unos decretos. Y la contraparte, el pueblo de Israel tenía que obedecer ese pacto. Luego, ¿violó Dios el pacto o quién lo violó? Lo violó Israel. Luego, ¿quién debe cambiar? ¿Quién debe ser condenado y expulsado? Es la nación de Israel, amigos. Luego, ¿Dios tiene que cambiar? ¿Por qué? Si él no violó nada. ¿Y entiendes qué es lo que sucede? Luego, de nuevo, cuando se está predicando una doctrina donde es Dios el que tuvo que cambiar, estableciendo un pacto distinto al que tenía, en realidad lo que están haciendo es haciendo culpable a Dios de la violación del pacto de Israel. Porque es el que viola el pacto el que tiene que cambiar, no es el que lo guarda. El que lo guarda no tiene que cambiar nada porque él lo guardó. Entendamos el error de decir que había un viejo pacto de la ley y ahora hay un nuevo pacto de la fe. Porque diciendo eso, haces culpable a Dios cuando él no violó el pacto. Dios es completamente inocente y él no tiene por qué cambiar su pacto, porque él cumplió la parte de su pacto. Luego él no está obligado, por la ley inclusive, a violar su propio pacto, cambiándolo. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que hace la iglesia evangélica cuando declara que antes había un pacto de la ley y hoy hay un pacto de la fe? Obligan a Dios a cambiar su pacto. ¿Por qué? Si él no lo violó. Es el que viola el pacto, el que es expulsado del pacto, y es el que tiene que cambiar el pacto. Luego, Dios permanece como siempre ha estado porque él no violó el pacto. De nuevo, amigos, entendamos esta gran perversión del evangelio que hace la iglesia evangélica con su doctrina de viejo pacto, pacto de la ley, nuevo pacto, pacto de la fe. Es una terrible perversión. Quiero que me lo entiendas. Quiero que entiendas hasta dónde llega esta perversión. ¿Qué implicaciones tiene? Y es que quiero que tú te hagas a la idea cuando tú estableces un pacto con alguien, un contrato. Cuando la otra persona viola ese contrato, es la otra persona la que es culpable. Y eso significa que la otra persona es la que tiene que cambiar. En este caso, cuando se presenta el cambio de viejo pacto a nuevo pacto, Dios no violó su pacto, ¿ok? Mucho ojo con eso, porque la iglesia evangélica, en realidad, con esta doctrina, lo que está haciendo es hacer culpable a Dios cuando lo obliga a despojarse de su ley para establecer un supuesto nuevo pacto de la fe, cuando él no violó el pacto. Porque Dios tendría que cambiar, porque Dios tendría que hacer algo distinto a lo que él ya venía haciendo si él no es culpable de nada. Es terrible la blasfemia, amigos. Ahora, quiero que me entiendan esto para que ustedes lo disciernan. ¿El que violó el pacto fue Dios o fue el hombre? Fue el hombre, amigos. Entonces, ¿quién es el que tiene que cambiar? Es el hombre, no Dios. Jesús no violó el pacto. Sin embargo, Jesús llega a Israel. Jesús, el mismo que establece un pacto con los israelitas, entregándoles sus leyes, sus estatutos y sus mandamientos, Jehová de los ejércitos. Él se encarna en hombre y llega a donde los fariseos, a donde los escribas, al pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? Condenaron al justo, cuando en realidad ellos eran los culpables, porque ellos eran los que estaban violando el pacto. Y luego te pregunto, ¿está sucediendo hoy de nuevo eso? La respuesta es sí. ¿Y cómo sucede? Con la doctrina de viejo pacto versus nuevo pacto, en donde el viejo pacto era el pacto de la ley y el nuevo pacto es el pacto de la fe. De nuevo condenan al justo. ¿Por qué? Porque Jesús no violó su pacto y lo hacen o lo obligan a cambiar su pacto, como si él lo hubiera cambiado por un nuevo pacto de la fe. No es así, él no cambió nada. Obviamente, es en su imaginación que esto ocurre, pero en la realidad no ocurre. Y aquí está de testigo Ecusatón, amigos. Ellos pensaban que nadie les iba a decir la verdad en la cara.
No, Señor, se equivocaron. Aquí está Ecusatón para decirles la verdad en su cara. Ustedes condenan al inocente y justifican al impío, y lo hacen con la doctrina del viejo pacto versus el nuevo pacto. Es terrible, amigos, de nuevo. ¿Quién es el que se equivoca cuando Dios tiene que establecer un nuevo pacto? El que se equivoca es el hombre, el que se equivoca es el pueblo de Israel. Luego, Dios no tiene por qué cambiar, ¿verdad? ¿Por qué va a cambiar Dios si Él no se equivocó? Es decir, ¿por qué Dios tendría que siquiera cambiar una tilde de su pacto o una jota de su pacto si Él no se ha equivocado en nada? O entonces tú me dirás que Dios se equivocó o Dios cometió un error. Por supuesto, Dios no se equivoca. Claro que no se equivoca. ¿Quién fue el que se equivocó? Son los hombres. Recordemos que el rey Salomón violó el pacto de Dios. Dios había establecido un pacto con él. Recordemos, leamos en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Luego, ¿qué ocurrió? El rey Salomón violó el pacto que hizo con Dios. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? ¿Dios o el rey Salomón? Plop. Según la iglesia evangélica, el que tiene que cambiar es Dios, el justo. Y el que hay que justificar es a Salomón, el culpable. Plop. Tremendo, amigos. Son hombres locos, diciendo que el que guarda el pacto es el que debe cambiar. No, amigos, ¿cambiará Dios sus mandamientos, sus estatutos y ordenanzas si Él es el que guarda el pacto? La respuesta es no. Entonces, ¿quién cambia? El que viola el pacto, ese es el que tiene que cambiar. Leamos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11. Y el Señor dijo a Salomón, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Luego, ¿fue Salomón cambiado? Por supuesto que fue cambiado. Le quitaron el reino. ¿Por qué? Porque violó el pacto. ¿Pretendías entonces que Dios dijera, oh Salomón, porque tú no has guardado mis estatutos y mis decretos y mis ordenanzas, ahora tengo otro pacto para ti, el pacto de la fe? No, amigos, es que ese siempre ha sido el mismo pacto. El pacto de la fe es el mismo. El justo vivirá por la fe. ¿Y quién es el justo? El que guarda sus estatutos, sus decretos y ordenanzas. Oh, no, amigos, pongan atención, jueces de la tierra, y todo aquel que tiene entendimiento de las leyes. ¿Qué es lo que ocurre con la iglesia evangélica descarada, la cual anda diciendo que había un viejo pacto, el pacto de la ley, y que ahora hay un nuevo pacto, el pacto de la fe? Plop. ¿Se equivocó Dios entonces? Dios tuvo que haber violado su pacto, porque Él tuvo que cambiar el pacto. No, amigos, para nada. Leamos en Salmos, capítulo 78, versículo 10. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Luego, ¿cuál es el pacto de Dios? La ley. ¿Y Dios guardó el pacto? Sí lo guardó. Luego, ¿Dios tiene que cambiar su ley? ¿Por qué? Si Él guardó el pacto. Luego, ¿quién tiene que cambiar? Aquel que viola la ley, el que viola el pacto. Luego, si había un pacto con la nación de Israel y la nación de Israel violó el pacto, ¿por qué Dios tiene que cambiar su pacto? ¿Ah? ¿Es culpable Dios de la violación del pacto? Es decir, ¿van a culpar a Dios? Fue culpa de Dios. Esos estatutos, esos mandamientos, nadie los puede cumplir. Es imposible. Por esto Dios tuvo que crear un nuevo pacto, el pacto de la fe. Es mentira, porque hacen a Dios culpable, hacen al justo culpable y al impío lo justifican. Es terrible, amigos. Leamos en Jueces capítulo 2 versículo 20. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo, por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz. Luego, ¿la nación de Israel es culpable? Claro que sí es culpable, quebrantaron el pacto. Luego, ¿quién debe ser expulsado del pacto? La nación de Israel es la que debe ser expulsada del pacto, no Dios.
¿Pretendes tú que Dios se expulse él mismo de su propio pacto? Plop. ¿Qué hizo mal Dios para que él sea despojado de su pacto? Si él fue inocente, él no hizo nada malo. Plop. Aunque condenen al inocente, nadie puede anular el pacto. ¿Qué hicieron? Condenaron a Jehová de los ejércitos en el madero, siendo que él no había violado el pacto. Pero Jehová de los ejércitos entregó su propia vida por los violadores del pacto. ¿Quiere decir esto que él anuló su pacto? No, él lo hizo para restaurar su pacto. ¿Cuál pacto? El mismo pacto de siempre. Amigos, leamos en Éxodos capítulo 23, versículo 7. De palabra de mentiras te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Es tremendo, amigos, pero resulta que la iglesia evangélica pretende justificar al impío y condenar al justo. ¿Por qué? Porque es que ese es precisamente el problema de este asunto. Ellos pervirtieron el evangelio diciendo que hay un viejo pacto donde había una ley que nadie podía guardar, y ahora hay un nuevo pacto, el pacto de la fe, donde todos somos pecadores, pero somos salvos por la fe. Plop. Ese, según ellos, es el nuevo pacto, el pacto del pecado por la fe. Tremendo, amigos, pero Dios no justifica al impío y condena al justo. Eso lo podrán tener ellos en su cabeza loca, pero Dios no es así. Dios salva al justo y condena al impío. Por esto la palabra dice, el justo vivirá por la fe, no el pecador vivirá por la fe. Luego, ¿cómo puede ser juzgado un ser humano si no hay ley? Entonces, ¿cómo vamos a saber quién es justo y quién es impío si la ley fue abolida? ¿Ah? Oh, amigos, es terrible. De nuevo, ellos pretendiendo condenar al justo y justificar al impío. Es que de eso se trata la marca de la bestia, amigos. Serán las mismas iglesias cristianas las que busquen de nuevo condenar al justo y justificar al impío. La historia se repetirá, condenarán al inocente. ¿Y cómo vamos a saber que están condenando al inocente? Porque ese que condenan es irreprensible bajo la ley de Dios. Leamos en Mateo capítulo 5 versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Amén, amigos. Luego, en este mundo no hay justicia. Eso es clarísimo. Y es que estamos hablando precisamente de las iglesias cristianas, de la iglesia evangélica, la cual condena al inocente y justifica al impío. Dijeron que el viejo pacto es el pacto de la ley y que el nuevo pacto es el de la fe. ¿Dios se equivocó entonces en el viejo pacto? ¿Cometería algún error y por eso tuvo que cambiar? No, Señor, así no fue. Dios no cometió ningún error, ni se equivocó. Al contrario, Él guardó su parte del pacto, la cumplió. Luego, Él, ¿por qué tiene que cambiar? El que tiene que cambiar es el hombre, amigos. Entonces, según la justicia humana, es tan torcida que el que guarda un pacto, el que cumple un contrato, ese debe ser condenado. Pero no así con la justicia celestial, amigos. ¿Y qué le pasó a la nación de Israel? Incumplió el pacto. Luego son ellos los que tuvieron que ser condenados, y por tanto el sacerdocio les fue arrebatado y se les entregó a los gentiles. Amén, amigos. Leamos en Oseas capítulo 6 versículo 7. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Así es, ellos fueron los que traicionaron a Dios. ¿Y tú traicionarás a Dios también? ¿Traicionarás a Jesucristo, el Hijo de Dios? Recordemos que Jesucristo ha sido traicionado por Adán, por Saúl, por Salomón, por Elí, por su propio pueblo. En fin, me quedo corto en la lista. Y luego, ¿será Jesucristo el que es culpado de traición? Resulta que precisamente de eso culparon a Jesucristo, de traición. Y es que esa es la justicia mundana, amigos, es torcida. Y es lo que podemos esperar en el fin de los tiempos. De nuevo, la misma justicia torcida. Condenan al inocente y justifican al impío. Luego, el que viola el pacto es el que traiciona. Ese es el que tiene que ser expulsado del pacto. Asimismo como la nación de Israel fue expulsada del pacto. Entonces, el viejo pacto había sido establecido con la nación de Israel.
y el nuevo pacto es ahora establecido con el mundo entero. Pero el pacto es y siempre será el mismo, porque Dios no se equivocó, ni Dios violó el pacto. ¿Por qué Dios tendría que cambiar? ¿Por qué Dios tendría que establecer unas nuevas leyes si Él no violó nada? Y hay otros que dicen que Dios tenía 10 mandamientos en el viejo pacto y que en el nuevo pacto solo tiene 2 mandamientos: amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Y es el mismo concepto. ¿Acaso Dios se está autoinculpando? ¿Acaso Dios dice, es mi culpa de que hayan violado el pacto? He puesto muchas leyes, ahora pondré solo 2 leyes. No, Dios no ha violado nada. No ha sido culpa de Dios, es culpa del hombre, ¿ok? Dios no tiene por qué cambiar nada. Y es lo mismo que ocurriría en cualquier contrato que tú celebres. El que viola el contrato, ese es el culpable, ese es el que tiene que cambiar, no el que lo guarda. Entonces, si esto sucede en nuestras propias leyes, cuando es para nuestra conveniencia, ¿por qué no lo aplicamos de la misma manera cuando hablamos de la ley de Dios? Leamos en Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos con otros, profanando el pacto de nuestros padres? Luego, cuando la nación de Israel profana el pacto que hizo con Dios, ella fue arrancada de raíz. Entonces, cuando el mundo deseche también el pacto que Jesús ha establecido con el mundo, este es el nuevo pacto, el mundo será arrancado de raíz. Luego, ¿cuándo ocurrirá eso? Cuando el mundo viole por ley de un gobierno mundial el pacto de Dios. Esa será la señal clara para entender que el mundo ha llegado a su fin. Cuando veamos de nuevo que es condenado el justo y justificado el impío a nivel global, de nuevo esa será la señal irrefutable del fin. No habrá más para dónde coger, porque todas las naciones estarán envueltas en el mismo pecado, en la misma violación del pacto, y esta vez será global. Entonces, no habrá otra nación a la cual Dios pueda darle el pacto, porque esto será global. Leemos en Jeremías capítulo 34 versículo 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los eunucos y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. ¿Y qué diferencia entonces hay entre viejo pacto y nuevo pacto? Es la pregunta entonces que tenemos que hacernos. Y la diferencia es esta, que el que violó el pacto fue entregado a juicio. En este caso, ¿quién violó el pacto? La nación de Israel. ¿Y qué le ocurrió a la nación de Israel? El sacerdocio les fue arrebatado. En el nuevo pacto, el sacerdocio es transferido de la nación de Israel a Jesús en su templo celestial. Él es ahora nuestro sumo sacerdote. En el viejo pacto habían sacerdotes humanos. En el nuevo pacto hay un sacerdote celestial, un único sacerdote, Jesucristo. Viejo pacto con la nación de Israel, nuevo pacto con los gentiles. Luego, el pacto sigue siendo el mismo porque Dios no violó el pacto. El que violó el pacto fue la nación de Israel. Y ahora el nuevo pacto está en cabeza de los gentiles. Y ellos han estado engañados en las falsas religiones. Pero ahora ya sabes muy bien que si tú violas el pacto que tienes establecido con Dios, ¿qué hará Dios? Él cambiará su pacto porque nadie puede guardarlo. No, Señor, te arrancará a ti y te enviará al lago de fuego. Es lo que va a hacer, amigos. Entonces, ¿entendemos cuál es el pacto de Dios? Es el mismo pacto de siempre. El justo vivirá por la fe. Oh, no, Ecusatón, ese es el nuevo pacto. No, amigos, ese es el mismo pacto. Siempre ha sido ese pacto. El justo vivirá por la fe. Desde el viejo pacto hasta el nuevo pacto, siempre ha sido lo mismo. Porque recordemos que Dios no escucha la oración del pecador. La oración del pecador es abominable a Dios. Leamos en Números capítulo 32, versículo 14.
Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Entonces, ¿qué es lo que viene a los pecadores? Viene ira. ¿Y qué traerá Jesús en su segunda venida? Ojo, Jesús en su segunda venida no viene a sanar, no viene a enseñar doctrina, viene a impartir justicia, viene a darle su merecido a los blasfemos que dicen que Él fue el culpable y aún no se arrepienten, aún siguen diciendo que sí, que Él fue el culpable, que Él es el que tiene que cambiar, que Él es el que tiene que abolir su ley para establecer un nuevo pacto de la fe. Todos los que tienen esa misma doctrina cogen a Jesús y lo cuelgan en el madero y luego le entierran una lanza en el costado. Sí, amigos, porque Jesús no se equivocó. Luego todos los que tienen esa misma doctrina son como los fariseos que condenaron a Jesús. Es tremendo, porque Jesús no tiene por qué cambiar nada. Es el mismo pacto, el cual Él estableció con Israel, es el mismo, porque Él no violó el pacto. Entonces, amigos, ¿qué le va a ocurrir a los pecadores? Leamos en Isaías capítulo 13, versículo 9. He aquí, el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Oh, pero ¿por qué Jesús va a exterminar de la tierra a los pecadores si el pecador vivirá por la fe? No, amigos, eso no es así. Oh, estamos en el nuevo pacto, ya no estamos bajo la ley. ¿Cuáles pecadores? Por supuesto que si no estamos bajo la ley no habrían pecadores, pero la profecía nos está diciendo que cuando Él venga sí van a haber pecadores. Y esos pecadores serán exterminados, amigos. Terrible. Y luego dicen que la ley fue abolida. Plop. Oh, no, amigo, tu pastor evangélico te engañó. Entonces, ¿se salvará el pecador? ¿Vivirá el pecador por la fe? No vivirá por la fe porque no tiene fe. ¿Cómo puede vivir el pecador por la fe? Eso es una contradicción ambulante. Esa frase es un sofisma que solo puede entrar en la cabeza de un imperio religioso que tiene solamente como objetivo el control, el poder, dominar al Estado. Amigos, ellos han blasfemado contra el Espíritu Santo y quieren que tú también blasfemes contra el Espíritu Santo. Ellos están perdidos y por eso quieren arrastrar a toda la cristiandad para hacerlos perderse. Porque bien dice el Salmo en el capítulo 37, versículo 34, espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Luego dice el pastor, la ley fue abolida, no seas judaizante, el sábado era para los judíos. ¿Por qué Dios tiene que cambiar de un día de reposo a otro? ¿Acaso Él es culpable de algo? ¿Se equivocó Dios? No, amigos, no. El que tiene que cambiar es el que viola el pacto. ¿Entienden ustedes qué es lo que esta gente se trae tras bambalinas? En realidad ellos son los que condenaron a Jesús, son los mismos que siempre han sido. Por eso pervierten todo el evangelio y hasta las mismas palabras de salvación las convierten en palabras de perdición, amigos. Dios no tiene por qué cambiar nada. El que cambia es el que viola el pacto, no el que lo guarda. Todo estatuto, mandamiento y decreto está aún válido. Pero por supuesto, como es apenas lógico, si la nación de Israel fue arrancada del pacto, toda ley que tenga que ver con la nación de Israel fue arrancada del pacto. Aquellas leyes del viejo pacto que tenían que ver con la nación de Israel también son arrancadas, ¿ok? Entonces entendamos qué leyes son válidas y cuáles ya no son válidas. Toda ley que le pertenezca a la nación de Israel ya no es válida. Por ejemplo, Moisés decía, si un hombre repudia a su mujer, dadle carta de divorcio y puede casarse con otra. Esa es una ley de la nación de Israel. ¿Por qué lo sabemos? Porque leemos en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De la misma manera, el sábado no le pertenece a la nación de Israel. ¿Por qué?
porque el sábado fue santificado en el séptimo día de la creación. Luego, el reposo en sábado no es una ley de la nación de Israel y no puede ser arrancada del pacto con Dios. Esa ley permanece. Entonces, las leyes que son de Dios permanecen, las leyes que tienen que ver con la nación de Israel quedan abolidas. Todas aquellas leyes en donde tú tenías que ir al templo a ofrecer un sacrificio, por supuesto que quedan abolidas, porque ya no hay un templo terrenal ni un sacerdote terrenal. Tenemos a un templo celestial y a un sacerdote celestial, que es Jesucristo. Por tanto, toda ley que tenga que ver con el sacerdocio judío está abolida, ¿entienden? Pero las leyes de Dios continúan. El pacto es perpetuo. ¿Por qué? Porque Dios no violó su propio pacto. Por tanto, es perpetuo. Entendiendo entonces que todo el que guarda su pacto vivirá por la fe. Y aquel que tiene pecado tiene que clamar a Dios en el nombre de Jesús, pedirle que le dé un sincero arrepentimiento, que de verdad deje de pecar, y entonces será limpiado de pecado y dejará de pecar. Después de que eso suceda, entonces ahora es justo y puede decir, el justo vivirá por la fe. Pero si no hace eso, no puede reclamar esa promesa. No nos dejemos engañar por estas falsas religiones caídas en apostasía, que han metido este terrible engaño de viejo pacto de la ley y nuevo pacto de la fe. ¡Qué terrible engaño! Haciendo a Dios culpable cuando Dios es completamente inocente. Jesús no violó su propio pacto. Jesús es justo y pretenden de nuevo condenarlo. No es posible. Por lo cual, ninguna ley de Dios ha sido abolida. Todos sus estatutos, sus mandamientos y decretos son aún válidos. De nuevo, hablando del diezmo, por ejemplo, el diezmo, como es concebido en algunas partes para la nación de Israel, queda abolido. Pero el diezmo que da Abraham, por supuesto que no tiene nada que ver con la nación de Israel, porque Abraham no era israelita. Por lo tanto, esa parte del diezmo sigue porque no le pertenece a la nación de Israel. Y Abraham dijo que daría el 10% de todo, al igual que Jacob. Él daría el 10% de todo lo que se ganara. Y vemos, amigos, entonces que esa ley es válida y hace parte del pacto con Dios. Luego nosotros queremos estar en ese pacto porque es un contrato que tenemos con Dios. Y sabemos que si nosotros no violamos ese pacto, Dios tampoco lo violará. Y si nosotros guardamos el pacto, Dios nos guardará a nosotros. Dios no va a incumplir su parte del pacto ni va a cambiar. No crean las mentiras de estos falsos líderes religiosos. Si tú guardas el pacto con Dios, Él no cambiará su pacto porque nunca lo ha cambiado. ¿Entiendes lo que ellos pretenden hacerte creer? Que Dios cambia su pacto. Dios no cambia ningún pacto. Es una mentira de ellos. Él siempre permanece el mismo. El pacto que Él hizo es el mismo para siempre por estatuto perpetuo. ¿Puedes ver lo que esta iglesia evangélica hace? Leamos en Salmos capítulo 89 versículo 34. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Es así, amigos, Dios no quebrantará su pacto, ni tiene por qué quebrantarlo, porque Él no ha incumplido nada. Es decir, ellos hacen a Dios mentiroso, siendo Dios justo. Lo culpan, siendo que Él no tuvo culpa de nada. Y luego lo condenan, de la misma forma como los fariseos lo condenaron. Es terrible, diciendo que Él tiene que cambiar su pacto. ¿Pero por qué lo va a tener que cambiar? ¿Violó Él el pacto? Él no lo violó. Él no tiene por qué cambiar nada. Él no es hombre para que mienta. Y Él lo dijo en sus salmos. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Luego nosotros tenemos una aseguranza tremenda, sabiendo que si guardamos el pacto de Dios, seremos protegidos, seremos bendecidos y estaremos bajo la sombra del Altísimo en todo momento. Es una tremenda aseguranza, amigos. Nosotros ahora conocemos el verdadero pacto, un pacto
que nunca ha cambiado. El mismo pacto que hizo con Salomón es el mismo pacto que Él establece con nosotros. El justo vivirá por la fe. Guardarás todos mis estatutos, mis ordenanzas y mis decretos. Todos, ¿ok? Por lo tanto, amigos, qué bella palabra saber nosotros que tenemos a un Dios que nunca jamás va a quebrantar su parte del pacto y que nosotros, sin tener mérito de nada, podemos establecer un nuevo pacto con Dios. Gracias al sacrificio que hizo Jesucristo, al entregarse como culpable por una violación de un pacto que Él no cometió. Tremendo. De esta manera nosotros entramos en el nuevo pacto. ¿Cuál pacto? El mismo que siempre ha habido, pero ahora entramos de la mano de Jesús, porque Él nos ayudará a guardarlo y a permanecer firmes en Él. Y por eso clamamos de nuevo la promesa: el justo vivirá por la fe. Sí, viviremos, amigos, eternamente, porque somos justos y tenemos fe. Tremendo. Luego no creamos más las mentiras de estos imperios religiosos, ni tengamos nada que ver con estas iglesias que han torcido todo el evangelio. Son ellos los mismos que colgaron a Jesús en un madero y luego le clavaron una lanza en un costado. Tremendo, amigos. Hasta pronto.